que viéndola desde esa altura se ve que prácticamente rodea toda la escuela. La escuela está en el centro exactamente de ese espacio geográfico, de esa cuenca. Pero, ¿qué razones tiene este estudio adicionalmente? Yo no sé si ustedes han estado escuchando acerca de los pleitos que ha tenido el área de Santa Catarina, Iztahuacán y el área de otro municipio, no recuerdo cómo se llama ese otro municipio ahí en Soloná, los cuales han entrado en un conflicto y que en los últimos meses ha sido hasta de muerte. Se han estado matando ahí por el espacio territorial. Y la situación es esa, de que en algún momento algún municipio o alguna aldea logra conseguir una fuente de agua, hace una negociación con el dueño del terreno, toma la fuente de agua y se la lleva en tubería a su aldea. Y esto pues desde el punto de vista administrativo no es correcto, debido a que cada espacio territorial tiene sus propios recursos, sus propias disponibilidades para poder administrar los recursos disponibles. Y a eso se debe pues que en muchas ocasiones el problema se convierte en un problema hasta de muerte. Y precisamente pues porque en alguna medida la gente que pertenece a una cuenca hidrográfica ha invadido o ha tomado recursos de la cuenca hidrográfica vecina. Y esto pues ha generado este tipo de... Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Entonces, vamos a dar inicio en este sentido al tema de lo que es una cuenca hidrográfica. ¿Se ve la presentación? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a entrar a definir qué es la cuenca hidrográfica. Creo que la semana pasada les mencionaba yo algo sobre este tema y creo que les mencioné acerca de la cordillera o la montaña que rodea a la escuela. No sé si usted fue o fue con otro grupo. Pero vamos a tratar de entender lo que es una cuenca hidrográfica pensando siempre en la escuela. De acuerdo a la definición de lo que es una cuenca hidrográfica, se dice de que la cuenca hidrográfica es un espacio o área geográfica que se encuentra delimitada por las crestas de las montañas. Estas crestas de las montañas pueden llamarse parteaguas o líneas divisorias. ¿Por qué se llaman parteaguas? ¿Alguien tiene la idea, primero, qué es la cresta de la montaña? ¿O qué podemos interpretar como cresta de la montaña? Me imagino que debe ser la punta. La punta de la montaña, exactamente, la punta de la montaña, la que es observable desde un punto en donde está uno parado. Por ejemplo, si estamos en la escuela y nos paramos en el área de la hortaliza, viendo al occidente, podemos ver que a mano derecha empieza a moverse la cresta de la montaña y a subir y a subir y a subir y a subir hasta que llega a un extremo enfrente hacia el lado occidental
y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar del otro lado y llega a un lugar. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Bien, entonces esa es la cresta de la montaña. Entonces a esta cresta también se le llama parteaguas. ¿Por qué se le llama parteaguas? Porque teóricamente se define que una gota de lluvia que pueda caer en la punta de esa montaña o en la cresta de esa montaña puede escurrir hacia el otro lado o hacia adentro de ese espacio. Es decir, si la gota cayera exactamente en la punta de esa cresta, tiene esas dos opciones. Y teóricamente se asume de que ahí la gota cae en esa punta y se divide una parte para la escuela y otra parte para otro sector. Entonces, prácticamente esa cresta de la montaña constituye como que fuera una palangana, la cual recibe toda la lluvia que pueda caer dentro de esa palangana. No sé si me doy a entender, pero vamos a ver un par de gráficas que tratan de explicar esta situación. Entonces, a esa línea que delimita le llaman cresta, parteaguas o línea divisoria. Y esta línea divisoria porque divide de otro espacio muy similar. Vamos a hacer una semejanza. Ustedes que han estado ya en la escuela, por lo menos por un año, han identificado o quizá ya fueron al lago de Amatitlán. Les voy a decir, levanten la mano los que conozcan el lago. ¿Sí han ido ustedes al lago de Amatitlán? Sí. Correcto. Correcto. El lago de Amatitlán se nutre, o mejor dicho, se llena del agua de tres ríos. Por un lado, el río Pinula, que nace sobre la carretera que va para El Salvador. Y ese tiene su espacio donde se llena. El otro río es el río Villalobos, que nace en el área de Mixco o de San Lucas. Y el otro río es el río Platanitos, que nace ahí en el área de la escuela. Cada uno de esos ríos se nutre de lo que cae dentro de su propio espacio. Si nosotros pudiéramos ver una fotografía aérea o satelital de dónde están ubicados esos tres ríos que llenan el lago de Amatitlán, podemos encontrar que cada río tiene su propia palangana, por decir así, su propia área territorial en donde se llena de agua. Entonces cada río de esos tiene su propio espacio y cada espacio de esos constituye una pequeña cuenca hidrográfica. Y se le llama hidrográfica porque prácticamente el análisis que se hace de ese espacio es con fines de analizar la disponibilidad de agua. Entonces aquí tenemos una gráfica sencilla de una cuenca. Si ustedes se dan cuenta, existe una línea blanca trazada sobre la cresta de esas montañas.
Y esta línea trazada delimita toda el agua que llega a este río. Y tenemos corrientes que bajan de esas montañas que van a unirse a ese río, de tal manera de que ese río se está alimentando de toda el agua que cae sobre esas montañas. Mejor dicho, que cae dentro del área que cubre estas montañas. Porque detrás de esta línea, para el otro lado, hay otra cuenca que también se alimenta de estas mismas montañas, solo que del otro lado del parteaguas o de la línea divisoria. Esta que está marcada aquí, entonces, la divisoria, parteaguas o cresta de la montaña. Aquí tenemos otra gráfica. En esta gráfica vemos que esta línea que vemos acá se refiere al parteaguas o línea divisoria. Todo el agua que cae dentro de este espacio tiende a drenar por los ríos, por los riachuelos, por los nacimientos y a formar parte de un río principal. Y como una forma especial, el espacio que genera el agua que pasa por este río principal tiene el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del área que abastece el río Platanitos, se llama la cuenca del río Platanitos, la cuenca del río Villalobos, la cuenca del río Pinula, y hay espacios mucho más grandes. Por ejemplo, el lago de Amatitlán, que se llena a través de tres ríos. Al final, el lago de Amatitlán drena también un río que llega al mar, que es el río Michatoya. Y el río Michatoya no solamente le entra el agua del lago, sino que también de otras microcuencas que están a la par y que tienen su propio nombre y que drenan su agua también ahí sobre el río, y ese va a parar hasta el Océano Pacífico. Ahora no solamente son pequeñas cuencas. Por ejemplo, cuando ya se va a tratar de cuencas nacionales, por ejemplo, cuencas en Guatemala se suceden tres cuencas de carácter nacional, que es la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. La cuenca del Pacífico se nutre de todos los ríos que van a dar al Océano Pacífico. Y la cuenca del Atlántico, todos los ríos que van a dar al Océano Atlántico. De una manera muy específica, por ejemplo, en la cuenca del Atlántico la forma el río Motagua. Entonces se conoce como la cuenca del río Motagua, que es uno de los ríos más largos de Guatemala y que se nutre pues de un montón de pequeñas cuencas. Y hay cuencas también de carácter internacional. Por ejemplo, la cuenca del río Usumacinta, que principia, el río Usumacinta principia en el Petén y drena hacia México y va a dar al Golfo de México. Y está catalogada como una cuenca internacional. En México está catalogada como una cuenca nacional, pero también Guatemala tiene parte de esa cuenca nacional. Otra cuenca importante internacional es la cuenca del río Paz, que colinda con El Salvador. La cuenca del río Paz pues, se abastece, inicia en Guatemala y se nutre con ríos también salvadoreños, y esos van a drenar al Océano Pacífico. También otra cuenca importante internacional es la cuenca del río Suchiate en la frontera con México. Está formada por
parte de la cuenca de México, parte de la cuenca de Guatemala, pero que se unen para formar la cuenca del río Suchiate. Y así podemos encontrar muchas más cuencas, pero lo importante es de que reconozcamos de que en pequeña parte puede integrarse una cuenca, como vamos a pensar en la cuenca del río Platanitos. Ahora, ¿cuál es la idea de poder conocer esto? Porque dentro de la cuenca se están generando una serie de actividades y de servicios que tienden a ser de carácter social, biológico y económico. Entonces, la cuenca en sí es una fuente de suministro de agua dulce. También es un espacio que tiende a regular la movilización de esa agua. La misma cuenca puede ser un espacio en donde se trate de mantener la calidad del agua que se genera o que cae dentro de la cuenca. Genera también actividades de protección de todos los recursos que son de beneficio para las poblaciones locales. Por ejemplo, en el caso del río Platanitos, de la cuenca del río Platanitos, ahí por lo menos hay cerca de 6 comunidades que están inversas dentro de la cuenca. Está obviamente Bárcenas, el área de Ramírez, está Villanueva y San Miguel Petapa. Incluso también todavía parte de lo que es Villacanales forma parte de la cuenca del río Platanitos. Entonces, se generan un montón de actividades y por lo tanto, pues, hay que generar acciones para proteger esta cuenca. Entonces, también la misma cuenca puede ser un espacio que suministra energía a través, pues, del aprovechamiento del agua entubada y establecer una planta de generación de energía para la cuenca. También programas de conservación de los recursos y de la biodiversidad, también para establecer acciones de recreación, de turismo, de deporte, etcétera, que puedan darse dentro de la comunidad que está establecida dentro de la cuenca hidrográfica. Ahora bien, con fines de administración de la cuenca, nosotros podemos estructurar el estudio de acuerdo a lo que ocurre dentro de la cuenca. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se está entendiendo el contenido? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Entonces, dentro de la cuenca se suceden una serie de sistemas que son los que prácticamente dan vida a toda la cuenca. Sistemas de carácter social, de carácter político, de carácter económico, etcétera, pero que están clasificados como sistemas internos de la cuenca. Entonces, por ejemplo, existe el primero. El primer sistema es el sistema natural biofísico. Este sistema natural biofísico está constituido por todos los recursos naturales que hay dentro de la cuenca. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de bosque, hablamos de suelo, hablamos de vegetación, hablamos de fauna, hablamos de gente, hablamos de ganadería. Es decir, hay un montón de recursos naturales los cuales forman parte de la cuenca y que por ende, pues, si se estableciera un sistema de administración, los recursos biofísicos, o mejor dicho, el sistema natural biofísico, debe de tenerse en cuenta para el manejo de todos los recursos naturales. Entonces,
El sistema biofísico constituye todo lo que hay dentro de la cuenca: agua, suelo, planta, fauna. Bien, también dentro de la cuenca, ¿alguien habló? También dentro de la cuenca existe lo que se llama un sistema socioeconómico. Ese sistema socioeconómico se refiere a todos los sistemas de producción que pueden darse dentro de la cuenca. Por ejemplo, se sucede ganadería, se sucede agricultura, se sucede manejo del bosque, se sucede la generación de energía, se sucede también producción industrial. Es decir, ocurre un montón de actividades que dan vida económica a toda la cuenca, creando fuentes de trabajo, creando áreas de producción, etc. Luego viene el sistema político e institucional. Y ese sistema político e institucional está integrado por todas las organizaciones, ya sea civiles o del gobierno, como por ejemplo están los COCODES, que son organizaciones establecidas por la misma municipalidad como organismos de carácter oficial o de gobierno. Pero también existe otro tipo de organizaciones, como por ejemplo clubes deportivos, como por ejemplo comité pro mejoramiento de algún sector, comité pro mejoramiento del abastecimiento de agua potable, comité de ganaderos, asociación de agricultores, asociación de autobuseros. Es decir, dentro de la cuenca también se dan todo ese tipo de organizaciones, porque prácticamente pues eso permite la mejor administración o el mejor manejo de la cuenca. Otro sistema que se desarrolla dentro de la cuenca es el sistema educativo y cultural. Este sistema educativo y cultural está integrado por todos los centros educativos que puedan darse. Y esos centros educativos podrían ser de carácter oficial, de carácter privado o de carácter municipal. Y ahí encontramos pues las escuelas públicas, los institutos, los colegios, las universidades. Por ejemplo, dentro de las sistema político institucional está también la escuela. Esto permite el desarrollo interno. Perdón, no, estoy hablando de los sistemas políticos e institucionales. Estoy hablando de organizaciones, no de sistema educativo. Entonces, dentro de las organizaciones también hay comités de padres de familia, hay comités de vendedores, de tienderos, etcétera. Todo tipo de organización que pueda darse ahí desde el punto de vista administrativo para mejorar las condiciones de la cuenca. El cuarto sistema es el sistema educativo y cultural, en donde sí están incluidas todas las escuelas, los colegios, todo el sistema educativo del Ministerio de Educación y, en este caso, de la cuenca del río Platanitos, pues aparece la escuela de agricultura. Y así en cualquier otra cuenca pueden aparecer, como por ejemplo las universidades que están involucradas dentro de algunas cuencas. Y esto pues permite de que exista un sistema educativo
bastante fortalecido. Y en cuanto a lo que son tradiciones y costumbres, encontramos también algunas organizaciones como por ejemplo los comités pro festejos de las ferias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia de otro tipo de creencias, pero esto constituye pues los elementos de carácter cultural de la misma cuenca. Luego tenemos el sistema de infraestructura, el cual incluye todos los servicios en general. Servicios de transporte, servicios de telefonía, servicios de cable y televisión, servicios de telefonía móvil, sistema eléctrico, sistema de telégrafos en caso hubiera, carreteras, servicios de transporte, ¿qué podríamos decir? Todos los servicios que puedan prestarse, ventas y distribuidoras de gas, tiendas, mercado, etcétera, todo lo que pueda constituir un servicio para el desarrollo de la población que ocurre dentro de esa cuenca. En el curso presencial, normalmente lo que hacíamos era de que, habiendo subido hasta la parte alta de la montaña, observábamos todo el comportamiento que se daba dentro de la cuenca. Y es una lástima pues, de que la pandemia no nos esté permitiendo eso, ¿no? Sin embargo, a través de la tecnología, disponiendo de fotografías satelitales o fotografías aéreas, podemos tener la oportunidad de observar todo lo que ocurre en los sistemas internos de cualquier cuenca, y en especial pues de la cuenca del río Platanitos. Y así como se comporta la cuenca del río Platanitos, se comportan todas las cuencas de acuerdo a los sistemas internos que se manejan o se administran dentro de la cuenca. Entonces aquí tenemos ya una descripción de los sistemas natural biofísico, recurso agua, suelo, bosque, fauna y sus relaciones con el medio ambiente. El sistema socioeconómico que está integrado por todas las actividades productivas de la cuenca. Esas actividades productivas pueden ser ganaderas, pueden ser agrícolas, pueden ser industriales, pueden ser de servicio, etcétera. Todas las actividades productivas. Y tenemos agricultura, ganadería, industria, comercio, minería, economía informal, transporte colectivo, turismo, etcétera. Hay más sistemas más elementos que forman parte del sistema socioeconómico. En el sistema político institucional encontramos el gobierno local, alcaldía, consejo municipal, etcétera. Organizaciones civiles como los COCODES, comités de deportes, comités culturales, organizaciones de productores de cualquier tipo, asociaciones locales, etcétera. En el sistema educativo y cultural, todos los niveles de educación que puedan existir, escuelas primarias, secundarias, diversificadas, universidades, asociaciones de carácter cultural que mantienen tradiciones y costumbres con fines turísticos. Hay casos pues, en que también, por ejemplo, dentro de la cuenca del río se me olvidó el nombre de ahí, el río de la Antigua. Una de las tradiciones es la Semana Santa, ¿no? Que ya perdió su carácter puramente religioso y se convirtió en un carácter turístico, y se volvió una tradición sacar la producción y obligadamente generar el elemento turístico. Y hay otras cosas, como por ejemplo visitar una iglesia donde se suceden cosas raras, que un santo hizo milagros y cosas así, que son los que mantienen las costumbres y las tradiciones dentro del sistema educativo y cultural. Y en cuanto a la infraestructura, ya mencioné carreteras, escuelas, puestos de salud, energía eléctrica, agua potable, drenajes, televisión, sistemas de telefonía, edificios públicos y cuanta cosa pueda incluir en lo que es la infraestructura dentro de la cuenca hidrográfica. Y aquí tenemos una gráfica de las características biofísicas y socioeconómicas de una cuenca, y aquí aparecen
servicios ambientales, pequeños agricultores, etcétera. Actividades que se desarrollan dentro del espacio de la cuenca y que permiten pues mantener todo un proceso dentro de la cuenca. Entonces, las características biofísicas y socioeconómicas en la cuenca pueden dar oportunidad a características más especiales, como por ejemplo el nivel de población o cantidad de gente que habita dentro de la cuenca. Detectar también problemas de carácter general que puedan ser administrados por todas las organizaciones de la cuenca. Se pueden conocer necesidades generales dentro de la cuenca. Se pueden establecer también tendencias de carácter cultural o turística. Se pueden establecer niveles de conflicto de carácter social, de carácter cultural, legal, administrativo e institucional. Y así la cuenca tiene todas esas oportunidades de poder desarrollarla de una manera efectiva. Entonces, por ejemplo, la cuenca en sí puede ser analizada por las diferentes características físicas que pueda tener. Y las características físicas que puede tener una cuenca es el parteaguas. El parteaguas o línea divisoria o cresta de las montañas es la que delimita el tamaño de la cuenca. Delimita el tamaño de la cuenca. Si nosotros, yo creo que ustedes ya vieron topografía y me imagino que ya saben calcular el área de un espacio. Entonces, por ejemplo, siguiendo toda la trayectoria del parteaguas o línea divisoria, nosotros podemos calcular cuál es el tamaño en metros o en kilómetros cuadrados que pueda tener una cuenca. Y eso nos permite reconocer, por ejemplo, cómo está distribuida la cuenca en cuanto a todas las actividades que se desarrollan. Cuánta área se dedica al bosque, cuánta a la ganadería, cuánta ocupa la población, cuánto está dedicado a la agricultura, etcétera. Nosotros podemos tener una delimitación precisa a través pues, de la información que podamos obtener de la cuenca en sí, delimitando su tamaño. También podemos nosotros establecer cuál es la red de drenajes. Por ejemplo, nosotros si hablamos del río Platanitos, que es el nombre de la pequeña cuenca de la que estamos hablando ahorita, podemos darnos cuenta de que el río Platanitos es el río principal, pero que el río Platanitos recibe afluencia de agua de otras vertientes pequeñitas, que son las que abastecen la cantidad de agua que el río lleva. Lamentablemente, en la actualidad, la afluencia de agua sobre el río Platanitos se ha convertido en agua puramente de drenaje. Por ejemplo, podemos calcular el área de captación de agua que se recibe en la cuenca, delimitando exactamente toda la cresta o divisoria de la cuenca. Podemos calcular el área como les mencioné. Podemos establecer cuáles son los recursos que hay disponibles, cuánto hay de recursos económicos, naturales, cuántos económicos, cuánta población existe, qué disponibilidad de agua hay, etc. También se puede delimitar cuál es la diferencia de altura que existe entre el punto más alto de la cuenca hasta el punto más bajo para establecer cuál sería la pendiente que tiene la cuenca y poder saber y reconocer qué tipo de trabajo debe de hacerse para proteger dicha cuenca. También la cuenca cuenta con un punto de aforo general.
Cuando hablo de un punto de aforo general, me refiero a un punto en el cual pueda medirse toda el agua que el río pueda drenar dentro de esa cuenca. Se puede determinar también todo el perímetro o contorno, o sea, toda la longitud siguiendo la línea divisoria de la cuenca. Se puede establecer también la posición geográfica por medio de una brújula, orientando el punto más alto de la cuenca y delimitando bien su posición respecto de la posición geográfica. En ese caso, pues, el movimiento de la cuenca del río Platanitos, por ejemplo, viene de occidente a oriente. Si nosotros miráramos con una brújula o vemos en un mapa geográfico, veremos pues la orientación que esa cuenca tiene. Y también pues se puede establecer cuál es la posición dentro del mapa guatemalteco a través de las coordenadas que tiene. Se puede a través de algún censo también establecer la cantidad de población, la densidad, tipo de cultura, tipo de educación, tipo de organizaciones, etcétera, y qué disponibilidad de infraestructura existe dentro de la cuenca. Y aquí vemos otra gráfica, pues cómo se delimita, cómo se puede delimitar en una hoja cartográfica, en una fotografía aérea, o satelital, cómo se puede delimitar una cuenca hidrográfica. La cuenca también puede tener la oportunidad de ser medida. Y desde ese punto de vista hay lo que se llaman los parámetros morfométricos. Estos parámetros morfométricos pues, son más que medidas que la cuenca tiene de acuerdo a sus características específicas. Entonces, por ejemplo, un parámetro morfométrico es el área o superficie total que cubre la cuenca. También podemos establecer cuál es la longitud total del perímetro de la divisoria. Podemos también establecer qué tipos de drenajes hay. Cuando hablo de drenajes me refiero a toda la descarga de agua que puede movilizarse a través de ríos permanentes, ríos intermitentes o ríos efímeros. Si me refiero a ríos permanentes, es el río más grande normal de la cuenca. Para este caso, el río Platanitos, que todo el tiempo lleva agua, Xúcar, pero lleva agua. Un río intermitente es aquel que solamente está escurriendo durante la época de lluvia. Y el efímero es aquel que ha tenido mucho tiempo sin agua y aunque haya llovido no le pasa, pero que de vez en cuando ese río puede llevar un poco de agua. Todos estos elementos de río permanente, intermitente y efímero también forman parte de todo el proceso de drenaje dentro de la cuenca. También un parámetro morfométrico es el orden de las corrientes. Por ejemplo, ¿cuántos ríos principales hay? ¿Cuántos ríos secundarios? ¿Cuántos ríos de tercer grado? ¿Cuántos ríos de cuarto grado? Si hay permanentes, si hay intermitentes, si hay efímeros. Luego, lo que se llama densidad de drenaje, que no es más que la suma de todos los ríos que forman parte de la cuenca. También lo que se llama el padrón de drenaje, cómo se comportan los ríos a través del tiempo en toda la cuenca. Lo que se llama el índice de compacidad para determinar una forma realmente de comparación para establecer qué cantidad de agua recibe una cuenca. Se puede también determinar la pendiente del cauce principal. Se puede establecer cuál es la elevación media de la cuenca, es decir, la elevación promedio. Se puede establecer cuál es la frecuencia de ríos y escurrimientos. Se puede elaborar un histograma de las áreas para poder establecer formas de manejo.
se pueden medir las longitudes de los cauces de cada uno de los ríos, se puede medir la pendiente media de la cuenca, se puede conocer el tiempo de concentración de aguas. Eso se refiere desde el momento en que empieza la lluvia hasta el momento en que empieza a haber una crecida. Bien, entonces esos son elementos que se pueden medir dentro de la cuenca. Si a ustedes le dijeran, bueno, háganme el favor, midan cuántos kilómetros de ríos hay dentro de la cuenca, uno puede, a través de una hoja cartográfica, una fotografía satelital o por medio de la disponibilidad como Google Earth, que tiene la posibilidad de hacer mediciones sobre los lugares, se pueden hacer todo este tipo de mediciones. El único que no se puede hacer es la cuantificación de los animales, cuantificación de la gente, que ese debe hacerse a través de un censo. Entonces, por ejemplo, también existe un elemento que es la distribución geográfica de la cuenca. Y esta distribución geográfica de la cuenca no es más que establecer los límites que tiene cada cuenca de acuerdo a la posición que ocupa dentro del espacio de territorio. Por ejemplo, la cuenca tiene puede fraccionarse en tres partes. La cuenca alta, que es la parte más alta que llega hasta las divisorias o la cresta de las montañas. Y puede dividir dentro de tres, puede establecerse hasta dónde podría llegar todo lo que es la cuenca alta. La cuenca media normalmente parte del espacio donde termina la cuenca alta hasta la planicie, en donde ya se encuentra la cuenca baja, que normalmente es un valle. Entonces, bien se puede hacer esa división para fines puramente de carácter administrativo. Esto implica, pues, de que en el momento de que hacer esa distribución, establezcamos algún tipo de características específicas, hasta dónde llega el bosque, hasta dónde llega la frontera agrícola, hasta dónde llega la limitación del crecimiento poblacional, etcétera, y de esa manera poder establecer lo que es la distribución geográfica de la cuenca. Por otro lado, también nosotros podemos establecer problemas como, por ejemplo, el deterioro de esa cuenca. Entonces podemos encontrar qué está ocurriendo dentro de la cuenca y establecer cuáles son las situaciones que está generando el problema. Por ejemplo, la deforestación, el aprovechamiento incontrolado del bosque, los cambios de los sistemas agrícolas. Por ejemplo, antes lo estaban haciendo en áreas pequeñas, ahora se ampliaron y se metieron al bosque. Si existe cantidad de animales más alto por unidad de área que esté generando el sobrepastoreo, la construcción de carreteras y caminos dentro de la cuenca que limitan o establezcan condiciones de riesgos para el deterioro, y la contaminación y la invasión de otro tipo de elementos que pueden ser problema para el desarrollo total de la cuenca. Muchas cosas pueden ocurrir dentro de la cuenca y una de las cosas puede ser la perturbación de carácter natural, como por ejemplo los incendios forestales. Esos son los problemas naturales, aparentemente, que pueden ser motivo de problemas dentro de la cuenca. El aparecimiento de una tormenta que llegue y que afecte y que genere deslaves. Otro elemento es, por ejemplo, el caso de ahorita en la pandemia, que generó un proceso prácticamente de letargo económico dentro de las comunidades y que las poblaciones están sufriendo de limitaciones para la alimentación, para la movilización, para el trabajo.
Entonces todo eso forma parte también de las perturbaciones de carácter general dentro de la cuenca. Por ejemplo, la reforestación y el mal manejo del suelo puede generar erosión de los suelos y como consecuencia inundaciones en las partes bajas. Y eso también generaría la baja productividad del suelo. También otro problema sería la sedimentación de corrientes de aguas abajo, generando embalses o bien incrementando la escorrentía. Sabemos de que cuando la lluvia cae y no hay protección vegetal, el agua se satura fácilmente el suelo y escurre arrastrando cualquier cosa. Inundaciones repentinas que son causa pues del mal manejo del recurso bosque y suelo. Poca infiltración de las recargas subterráneas. Y mencionaba yo acerca de los pozos que están construidos en la escuela, de que por causa de que en la parte alta se ha desforestado, la capacidad que tiene el suelo de sobrecargarse de agua se ha limitado porque el agua escurre con toda libertad y no se retiene, no se infiltra y por lo tanto no llena el acuífero. Y esto como causa también la disminución de la calidad de agua. Yo siempre menciono que en la época que estuve en la escuela, el río Platanitos era el río que abastecía el agua potable y el agua de riego de la escuela. Era un río totalmente limpio que permanecía durante la época de ¿cómo se llama?, en cual no hay lluvia. Y entonces el río formaba parte prácticamente de todo el sistema de abastecimiento de agua para la escuela. Pero de repente se pobló toda Bárcena y se echó a perder el contenido de agua de la cuenca. Nadie puso atención a eso y ahora el río Platanitos está convertido en un río de desagüe prácticamente, drena todas las aguas servidas de la población e incluso la de la escuela, y esa agua es totalmente inútil para fines de actividades económicas. Desde el punto de vista, pues, hay poca infiltración y poca recarga para el agua subterránea. Ha disminuido la calidad y de hecho pues no existe una oportunidad de poder establecer trabajos de biodiversidad y establecer un hábitat acuático para el desarrollo de peces. Bien, pero entonces todo esto nos lleva a la planificación en términos de administración de la cuenca. Entonces, hay una definición del manejo de la cuenca hidrográfica. Cuando hablamos de manejo de la cuenca hidrográfica es que vamos a poner atención en la disponibilidad de todos los recursos para beneficio de la población. Entonces, el manejo de la cuenca se define de la siguiente manera. Es la gestión ordenada y planificada para desarrollar y aprovechar los recursos que están disponibles en la cuenca bajo las consignas de que su conservación y aprovechamiento van a ser de manera racional y sostenido de acuerdo para lograr una producción óptima y el objetivo principal es el bienestar social y económico de la gente que vive en ese lugar. Entonces, si hablamos de una gestión ordenada y planificada, implica un estudio detallado de todo lo que hemos visto anteriormente, de los factores de carácter social, de los sistemas internos de la cuenca, de la disponibilidad de los recursos, etcétera, para que nosotros podamos planificar de manera ordenada. Pero todo no con beneficio para mí, sino que para beneficio de la población que hay ahí. En la actualidad, no sé si ustedes se dieron cuenta en el año que estuvieron ahí en la escuela, pero cuando ustedes observan hacia la cresta de las cuencas, de las montañas, del lado de occidente de la escuela, se van a encontrar de que hay una empresa minera que está escarbando toda la montaña, dizque extrayendo arena, pero está provocando un riesgo alto sobre la cuenca,
Y la gente de la cuenca y las organizaciones dentro de la cuenca no han puesto un mínimo de atención a ese problema. En cualquier momento la montaña se va a desplomar y van a haber problemas mucho más serios. Dicen que la persona que está trabajando ahí, el propietario de la minera, no es guatemalteco y que él es el que financia la candidatura del alcalde en funciones de Villanueva. Prácticamente él compra a su alcalde para que le autoricen que pueda hacer uso de esa cuenca sin importarle nada a la gente que ahí vive. ¿Cómo adquirió el derecho? Desde el punto de vista de la corrupción que en Guatemala se da. Lamentablemente eso es así y nadie ha puesto atención en el término de la gestión ordenada y planificada de los recursos. Se están comiendo la montaña, la van a echar a perder y van a haber muertes. Y no tardará mucho en que esto ocurra. Bien, entonces la gestión ordenada, planificada y dirigida nos va a servir para evitar la degradación de los suelos, la alteración del ciclo hidrológico, el proceso del cambio climático y la diversificación, problemas de calidad y disponibilidad de agua, de evitar la alta vulnerabilidad para riesgos y desastres, están en riesgo, para evitar conflictos socioeconómicos y socioambientales, para evitar la pobreza y acceso ilimitado a la educación, para evitar la falta de seguridad alimentaria, para evitar el crecimiento acelerado de la población, para evitar políticas y normas y financiamiento deficiente, para evitar una visión sectorial cortoplacista. Esto se refiere precisamente al problema de la mina, y evitar que el gobierno intervenga de manera deficiente sobre la cuenca y decida sobre ella como se está decidiendo en la actualidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Nosotros como agrónomos debemos de dirigir nuestra mirada a esta situación. Nosotros no solamente somos productores de rábanos, sino que somos también un ente pensante que va a procurar que el deterioro del medio ambiente se detenga y se recuperen los recursos. Ahora hay que elaborar un plan de manejo en ese sentido. Y el plan de manejo no es más que un documento que tenga establecidas todas las formas en que se va a dirigir, se va a ordenar y se va a integrar el proceso de desarrollo de una manera óptima, racional, sostenible y eficiente de todos los recursos que existen disponibles dentro de la cuenca. Esto con la intención pues de que se beneficie y se mejore el nivel de vida de toda la gente que vive dentro de la cuenca, incorporando para eso procesos de protección y de conservación de todos los recursos bajo el tema de la sostenibilidad y el equilibrio ambiental. Este concepto está bien elaborado, dirigido precisamente para el establecimiento de un plan de manejo de la cuenca. Y esto es importantísimo. Muchas veces, en la mayoría de los casos, el agrónomo no ha tenido acceso a esta información y de tal manera de que ni siquiera en la escuela se ha puesto atención en el desarrollo de los recursos naturales. Nos enseñan más que todo en el uso y manejo de pesticidas y fertilizantes para producir grandes cantidades de alimentos que nadie va a comprar, pero aquí se va a exportar al extranjero, y se han olvidado de que necesitamos administrar bien la cuenca hidrográfica. Esto lo están desarrollando en otros países en donde el nivel de entendimiento por parte de las autoridades es eficiente. Aquí en Guatemala a cualquier fulano ponen a dirigir el desarrollo de un municipio y lo que primero hace es robarse todo el dinero con lo cual debía estar manejando la cuenca. Entonces, nosotros como agrónomos tenemos la responsabilidad. A veces no queremos meternos en esto porque de una manera o de otra descubren quién es el que está hablando esto y se lo llegan a traer.
pero debemos de ser sensatos en ese sentido. No debemos de perder la oportunidad de que nosotros somos agentes de cambio. Somos personas pensantes. Para eso estamos estudiando. No para crecer, para que crezcan los rábanos bonitos y rojos. No para que crezcan las zanahorias anaranjadas y grandes, sino que para preservar la economía de toda la gente y el beneficio social. No solo mi propio beneficio, que como agrónomo voy a producir un montón de rábanos y los voy a vender al extranjero, y con el dinero que gano voy a hacer un edificio y voy a vivir cómodamente yo, mientras que la gente se está muriendo de hambre en otro lado. Bien, entonces la organización para el manejo de la cuenca es importantísima, porque eso nos permite de una manera más amplia poder establecer nuestro trabajo a nivel de campo. Vamos a tomarnos un ratito de descanso para pasar a otro tema. Si hubieran preguntas o algunos aportes en relación a este tema, podemos tener algunos minutillos para poder hacerlo. Aporte Para estudiar en enero. para que conozcamos la disponibilidad de agua, qué constituye el agua en sí para la misma naturaleza y qué constituye para nosotros, para su aprovechamiento, para su uso. Principalmente debido a que existe una gran escasez de agua, pero una escasez de carácter ficticia, como lo hemos visto. Y esto pues implica que en alguna medida la oportunidad que tengamos nosotros de conocer qué está ocurriendo es importante. Pero ya dejando un tanto atrás la situación, es necesario pues de que conozcamos bien esos procesos, a manera de que no nos agarren, por decirlo así, distraídos con lo que en la naturaleza está pasando por causa de una mala administración de los recursos y por la influencia de aspectos de carácter político que puedan estarse dando. Jocelyn, ¿ibas a hablar? Solo le iba a preguntar cómo se llamaba el río en donde mencionaba que drenaba el lago de Amatitlán. Sí, son 3 ríos. Es el río Pinula, que nace en la carretera, voy por la carretera que va para El Salvador. El otro es el río ¿cómo se llama? Villalobos, que nace en el área de Misco. Y el otro, pues el río Platanitos, que es el que aquí está en la escuela. Esos 3 se juntan ahí en San Miguel Petapa y llegan hasta la entrada del lago. Ahí se juntan los 3 y ya entran al lago. Eso creo que es ahí en el municipio de Villacanales, donde ocurre esa unión de los 3 ríos y que crecen extremadamente, pues ahorita en la época de lluvia, pero en la época de sequedad, pues, prácticamente son ríos hediondos. Gracias, Inge. Bien, entonces vamos a entrar al tema de la hidrostática. Yo asumo y considero de que ustedes vieron en el tema de física, vieron elementos ya de hidrostática. No sé si el año pasado lo hicieron, pero yo recuerdo de que en algún momento una de las tareas que el ingeniero Ronnie Salazar, que es el encargado de este curso, los ponía a hacer una especie de máquinas hidráulicas utilizando mangueras de suero y jeringas hipodérmicas para ejercer movimientos de presión y mover brazos. No sé si ustedes lo hicieron.
No, Inge, no lo hicimos. Pero ya en el tema... Hagamos una. ¿Sí? Hagamos una. Valdría la pena, pero lamentablemente se asumió, yo puedo asumir de que sí se vio algo de eso. Lo haríamos en la práctica. Esto le correspondería también al ingeniero Robles. Y es muy interesante eso. Está circulando ahorita en Facebook un niño del África, por su propio ingenio, se dio cuenta de que podía hacer uno de estos aparatitos. No es más que un tractor en miniatura, una retroexcavadora que se maneja con sistemas hidráulicos de agua y que puede operar, ¿va? Pero necesita solamente el ingenio de su aplicación. Yo creo, no sé hasta dónde ustedes hayan visto en física algo que tenga relación con el manejo del agua y la presión del agua. Y recuerdan que les puse en la introducción al curso de que uno de los cursos previos a estudio del agua y riego es la física. Y en física pues se ven, tengo la idea de que se ve, si ese lo vieron. Más o menos. Sí, la presión de fluidos. Uh-huh. Entonces sí hay elementos de hidrostática, porque un fluido es un gas, es aceite o es agua, y esto pues tiene mucha utilidad. En el caso del término de la hidrostática, tiene mucha utilidad, mucha aplicación en esos sistemas hidráulicos, en el sistema de frenado de un vehículo, en el movimiento de una máquina de vapor. Y esa aplicación pues prácticamente traducida a los fines que nosotros vamos a ver lo que se llama una hidrostática aplicada. El término de hidrostática pertenece al tema de la hidráulica o mecánica de fluidos, que tiene que ver, está relacionado con la física. Entonces la hidráulica es una rama de la física. La hidráulica también se le llama mecánica de fluidos. Y la hidráulica no es más que la ciencia que estudia todo tipo de fluidos, sus características y su comportamiento. Entonces, dentro de los fluidos tenemos los líquidos, los gases y los elementos grasosos que existen. Entonces, en la mayoría de los casos, en el tema de hidráulica, se manejan líquidos, grasas y gases. Y la hidrostática también es rama de la hidráulica, solo que esta estudia las características y comportamiento de los fluidos en reposo, es decir, sin movimiento. Ese de reposo o sin movimiento también se le llama fluidos en equilibrio, es decir, que tienen presiones tales por todos lados, pero que no generan ninguna acción de movimiento. Entonces la hidrostática tiene su fundamento en los principios de Pascal y el principio de Arquímedes. En el término del principio de Pascal, me imagino que ustedes ya lo conocen. ¿Alguien lo recuerda? A ver, Naomi. Está desaparecida Naomi. De Jalapa, de como llueve. A ver, Wesley. Y ahí como llueve y te cuesta la señal. Sí, Inge. ¿Te acordás del principio de Pascal? Fíjese que lo único que me acuerdo es el principio de Arquímedes. Bueno, entonces démosle con el de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? Es que el ingeniero nos contó la historia de cómo se dio el principio. A ver, contámela. La historia. Sí, la historia.
Así rapidito. Es que él nos contó que un rey le había pedido al joyero que hiciera una corona de puro oro, Ajá. pero a él le llegaron a decir que supuestamente ese joyero no usaba todo el oro, sino que metía otros metales. Y le pidió a su sabio, no sé qué era, que descubriera la manera para saber si ese joyero había usado todo el oro que le había dado para la corona. Ajá. Y no, al que le pidió no encontraba la manera hasta cuando supuestamente creo que se iba a ir a bañar en una tina. Y cuando él se sumergió, se dio cuenta que cuando él entraba, el agua o sea, el volumen que él tenía, pues se vería como que el agua se salía de la tina. Entonces él de ahí fue como encontró la manera de saber la cantidad de si la corona estaba hecha de todo el oro o no. Más o menos así creo que era. Sí, pues, Y ahí nació la palabra eureka. Sí, cabal. El principio de Arquímedes pues, determina de que todo cuerpo que se sumerge entre el agua pues recibe un empuje equivalente al peso del volumen del ¿cómo se llama? Del material o el elemento o el cuerpo que está sumergido entre el agua, ¿no? Y entonces entre la diferencia que existe en el peso real y el peso que está sumergido, se puede hacer la comparación pues de ese principio. Lo otro es el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que si nosotros aplicamos una presión en un punto que está a presión, pero si aplicamos una presión adicional, esta se distribuye de una manera general dentro de todo el espacio que está ocupando ese volumen. Es decir, por ejemplo, ustedes ven una bomba asperjadora. Ustedes van generando presión con la manija, como que es una bomba. Y entonces esa manija va comprimiendo el aire hasta el momento en que puede saltar el chorro de líquido. Entonces, esa es una aplicación del principio de Pascal, igual pues la aplicación que tiene en las máquinas de vapor. Y el vapor inyectado dentro de un sistema hermético tiende a generar presión hacia todos lados y que genera el movimiento de las ruedas del tren. Es decir, la aplicación que tiene el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿cómo se llama? Combinado, genera esta situación de incremento de presión o aprovechamiento de la presión que se está dando. Pero ya con fines puramente de trabajo, nosotros debemos de conocer cómo se aplica este término de presión. Y como estamos hablando en términos de líquidos en estado de reposo, ¿cuál sería su aplicación en el diseño de aprovechamiento del agua? Principalmente en términos de la tubería. Es decir, cuando una tubería se encuentra cargada de agua, recibe presión equivalente y tiene que resistir. Porque la tubería, desde el momento en que se diseña con relación a la presión que va a recibir en un momento dado. Y siendo el agua un fluido que es, desde el punto de vista físico, es incompresible, cualquier presión de carga que se le genere tiende a ejercer presión en todas direcciones. Entonces, prácticamente desde el punto de vista del diseño de sistemas de abastecimiento de agua, los principios de Pascal y de Arquímedes son bastante importantes. Entonces, por ejemplo, el concepto de presión es el siguiente. La presión no es más
que la fuerza normal o perpendicular que actúa sobre una área o sobre una superficie. Por lo tanto, presión está dado igual a fuerza dividido dentro del área. Esa es la expresión general de lo que es la presión hidrostática. Presión es igual a fuerza sobre área. Y esta está dada en las siguientes dimensiones. En kilogramos por metro cuadrado o libras por pulgada cuadrada. También en otras medidas pueden ser presión, como presión atmosférica en términos de atmósferas, en términos de bares y otro tipo de medidas que se están utilizando, ¿no? Pero en términos hidráulicos, estas son las dimensiones que se están utilizando normalmente en la fabricación de tubería. La podemos convertir a otro tipo. Por ejemplo, una medida que normalmente se está utilizando en fines de diseño son los metros carga de agua. Ustedes los van a ver que van a aparecer como MCA, metros carga de agua. ¿Por qué se define así como metros carga de agua? Porque la presión que se recibe en un punto no está dada por el volumen de agua que esté ejerciendo esa presión, sino que está dada por la diferencia de altura entre un punto y otro. Pero esa altura debe ser de altura vertical. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua colocado a 1 metro de altura y lo tiro y lo dejo caer, la presión que ha ejercido en ese punto está dada por 1 metro de altura, 1 metro carga de agua. Si yo tuviera un tubo de 1 metro, de un diámetro de media pulgada, de 4 pulgadas, de 10 pulgadas o lo que quieran, la altura siempre va a definirme la presión que se está recibiendo en un punto dado. Si yo digo que tengo un tubo de 2 metros lleno de agua, ¿cuánto estaría recibiendo en la parte baja de presión? 2 metros carga de agua. ¿Me doy a entender? ¿Será que volvería a repetir, por favor? Sí. La presión en términos hidráulicos no está dada por el volumen de agua dentro del recipiente, sino que va a estar dada por la altura del nivel del agua. Ya, por ejemplo, tenemos un tanque que tiene 10 metros de ancho por 10 metros de largo y 2 metros de profundidad. La pregunta sería, ¿qué presión está recibiendo el suelo de ese tanque en un punto dado? Entonces, de acuerdo al concepto de la presión, este punto está recibiendo una presión vertical equivalente a 2 metros de altura, ¿no? Del nivel del agua al fondo del tanque. Si tuviera 3 metros de profundidad, se estaría recibiendo una presión de 3 metros carga de agua. Si tuviera 5 metros de profundidad, 5 metros carga de agua.
Pero ya convertido a los valores que tenemos ahí, 1 metro carga de agua, yo creo que no lo tengo. 1 metro carga de agua. Óiganlo bien. 1 metro carga de agua equivale a 1.42 libras por pulgada cuadrada. ¿Me comprenden? Sí. Ingeniero. Ajá, correcto. Entonces, tengamos eso en idea. No importa si yo estoy utilizando tubería, no importa el diámetro de la tubería. Pero si tengo la altura, esa altura me define qué presión está recibiendo en la parte baja ese tubo, si estuviera lleno de agua. Entonces, supónganse de que yo voy a traer agua de una montaña y la fuente de agua hago mi levantamiento topográfico y me voy y subo hasta donde está la fuente de agua. Y resulta que hay como unos 1,5 kilómetros de donde quiero el agua a donde está la fuente. 1,5 kilómetros de distancia. Pero la cota del punto en donde voy a recibir el agua es una cota 1000. Y la cota en donde yo voy a tomar el agua es una cota 910. ¿Qué diferencia de altura hay entre el punto de arriba y el punto de abajo? 90 metros. 90 metros. ¿Qué presión está recibiendo el punto de abajo? 90 metros carga de agua. ¿Sí? Aunque tenga 1500 de distancia, la presión siempre va a estar dada por esa diferencia de altura. ¿Me comprenden? Inge, ¿podría volver a repetir? Disculpe. Sí, mire, el ejemplo es el siguiente. Ya les dije de que, por ejemplo, este pachón tiene 30 centímetros de altura. Lo tengo lleno de agua. ¿Qué presión está recibiendo aquí abajo este punto? ¿Cuánto dijo de altura, Inge? Disculpe. 30 centímetros. 0.3 metros carga de agua, ¿no? Exactamente. 0.3 metros carga de agua está recibiendo este punto. Aunque fuera un tambo de este ancho, pero si tiene solamente 30 centímetros, ¿cuánto está recibiendo el fondo de ese? Está recibiendo 0.3 metros carga de agua. Bien, ahora, el ejemplo que les estaba dando es el siguiente. Yo tengo un tanque abajo y pongo tubería hasta donde está la fuente de agua que voy a traerla. La distancia entre el tanque de agua y la fuente de agua son 1500 metros de distancia. Pero la cota aquí abajo es de 910 metros. Y la cota en la fuente de agua son 1000 metros. ¿Qué presión está recibiendo el punto más bajo? 90 metros carga de agua, ¿no? 90 metros carga de agua, correcto. Nada tiene que ver la distancia ni el diámetro de la tubería, sino que la diferencia de altura. ¿Me doy a entender? Sí. Más presión. Quisiera oír a todos porque esto es importantísimo en Inge, el tema. Sí, o sea que entre más bajo, mayor presión. ¿Cómo? Entre más baja sea la altura,
sería más presión que viene desde arriba. No, al revés. Entonces, Mientras más diferencia de altura, más presión. Pongamos el ejemplo. Pongamos el ejemplo este. Si ustedes van con un barómetro a la orilla de la playa, están recibiendo más presión que si están en Quetzaltenango con el mismo barómetro. ¿Dónde hay más presión? En la playa. En la playa. Pongamos otro ejemplo. Ustedes están en la playa y tienen que subir a Amatitlán. Y son gradas las que tienen que subir. ¿Cuánto de carga de agua están recibiendo? Metros carga de agua están subiendo. Es decir, les cuesta subir, ¿verdad? Porque cualquier grada que ustedes suban, tienen que vencer un peso. Y ese peso es la presión atmosférica. Mientras más altas están, menos presión atmosférica hay. Mientras más bajo están, más presión atmosférica tendrán. Es lo mismo. Si esa atmósfera la metieran dentro del tubo, la presión que se recibe abajo siempre va a ser mayor a la que se recibe arriba. En un tanque lleno de agua. Sí. Disculpe, y esa unidad de metros carga de agua únicamente se utiliza cuando el agua va en dirección para abajo, o también se puede utilizar cuando va en dirección para arriba. Sí, en términos hidráulicos, cuando se va para arriba, esa presión es negativa, porque se está recibiendo contrariamente. Recordemos que esa presión está dada por la diferencia de altura, pero está dada básicamente por la atracción de la gravedad. ¿Sí? Y es fácil de entender. Ponemos una pelota arriba y la soltamos, cae. Ponemos una bolsa con agua arriba, cae. ¿Sí? Entonces siempre todo va a estar atrayéndose por la gravedad. Si nosotros queremos elevar agua hacia un punto, esa diferencia de altura va a ser negativa. Tenemos que ponerle energía a la bomba para poder enviar el agua para arriba, ¿no? Porque solita no sube. Pero si la ponemos el agua arriba y la queremos traer abajo, solita se viene, ¿sí? Ingeniero, ¿y si existe a la mitad del camino una diferencia de altura? ¿Cómo si? En que pueda estar recto y ya no pase el agua. El terreno está recto. Por eso, cuando ya se manejan los términos hidráulicos, esos obstáculos se vencen. Cuando hagamos nosotros ya los cálculos, como ahorita estamos viendo prácticamente el agua estancada, como que el tubo estuviera lleno. ¿Ya? Entonces, ¿qué presión está recibiendo en un punto dado la tubería? Ahora, si se pone en movimiento, otra cosa ocurre, pero eso ya corresponde a la hidrodinámica, que va después de este tema que vamos a ver. Ahorita lo que necesito que ustedes entiendan es qué está pasando abajo en relación a cierta distancia vertical. Ustedes ya vieron topografía, ¿va? Y vieron el tema de las cotas. Mientras más subimos, la cota es mayor. Y mientras bajamos, la cota es menor. Y la cota es menor porque vamos acercándonos a la cota cero, que es el nivel del mar. A partir de ahí empezamos a subir. Uno, por ejemplo, en este teléfono, yo tengo un altímetro. Ustedes pueden descargar, en vez de descargar tonterías ahí de caricaturas o cosas que causan daño en el espíritu, descarguen un altímetro. Y ese altímetro nos da
la diferencia que existe entre el nivel del mar y la posición en donde estamos. Y aquí tengo ahorita la presión atmosférica. Lean. ¿Qué dice ahí? Oh, Nada. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Dice 1451 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Villanueva estamos a esa altitud. O sea, de que si yo tuviera un tubo y lo colocara aquí en Villanueva, aquí donde estoy ahorita, y llevo el agua hasta el nivel del mar, ¿qué presión recibo allá abajo? 1400 y algo metros. 1451. Vamos. Si lo llevo aquí a Matitlán, que la altura es de 900 metros, entonces yo sé de que tengo 145.10 metros de diferencia, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy viendo esa diferencia de altura. Por eso les digo, aquí, por ejemplo, en este modelo que está aquí, que dice presión, es igual a fuerza sobre área, tenemos dos dimensionales, kilogramos por metro cuadrado y libras por pulgada cuadrada. Pero también podemos tener metros carga de agua y hacer la equivalencia. Por ejemplo, 1 metro carga de agua equivale a 1.42 libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada se puede identificar como PSI. PSI. ¿Habían oído esa expresión? Sí, Inge. Correcto. Entonces, por cada metro de altura, tenemos un equivalente a 1.42 libras por pulgada cuadrada. Y si tienen tiempecito, calculen cuántos kilogramos por metro cuadrado sería 1 metro de altura. Teniendo libras por pulgada cuadrada, puede hacer la conversión. Háganlo y mañana lo vemos. Ya son las 10:15, yo creo que ya terminamos, porque ya al principio con el otro grupo. Entonces vamos a continuar el siguiente día con el tema de la hidrostática. De momento no voy a hacer preguntas, no voy a hacer ninguna observación. Entonces, nos vemos cuando, el miércoles, ¿verdad? O el jueves, no sé cuándo. Viernes. Viernes, pues entonces el viernes.